Esta semana seguimos el curso del río Duero hasta llegar a la localidad vallisoletana de Castronuño. Es aquí donde el río dibuja una de las curvas más espectaculares de todo su recorrido, creando un espacio natural que se puede observar con toda su dimensión desde el Cerro de la Muela. Entramos en una población que hoy convive con la reserva natural sin abandonar su carácter agroganadero. El embalse ha contribuido a proteger aún más un ecosistema que ha experimentado una curiosa mutación, pues ha pasado de fuente de riqueza en la pesca a convertirse en el solar de una importante colonia de garza real en la península ibérica. Hablaremos con el alcalde de Castronuño, quien nos mostrará el potencial de futuro de su pueblo. Visitaremos la quesería de Julio, un pionero en la elaboración de quesos, cuya actividad ha encontrado continuidad en su hijo Diego. Entraremos en la casa de la escritora María José Celemín, con quien hablaremos de su última novela, El dios de las praderas verdes, y conoceremos por qué se define como una mujer afrodita y su apuesta por la ecología y el turismo rural en su pueblo. En el Obrador de Catacho comprobaremos cómo triunfa un joven pastelero en el medio rural. Comenzamos a pocos metros del río, casi tocando el agua. En medio de una vegetación de ribera nos espera Cristina. Ella conoce muy bien los secretos de este tesoro natural. Cristina, ahora sí que me lo creo. Me prometiste que nos veríamos a la orilla del Duero y esto es cierto. Este es el Duero. Es el mismo río Duero. Supongo que lo habrás hecho muchas veces, pero cuéntame, ¿cómo es posible que un embalse, una presa, un río, en medio del curso del Duero, sea un espacio natural de la envergadura que es esta reserva? Pues fíjate, estás visitando el único espacio natural y aquí, gracias a la presa, el río se embalsó y se creó una zona, el Carrizal, que antes no existía, de hecho no fue buscado cuando se creó la presa, y el Carrizal alberga un montón de aves distintas. Entonces, por eso cuando nos acercamos a este mirador donde yo te he citado, pues puedes contemplar un montón de aves en el río Duero gracias a que está la presa, que es una construcción humana en realidad, pero que favoreció mucho que se creara aquí un humedal en unos años donde la explotación del agua, del resto de pozos y demás, pues aquí pasó todo lo contrario. Entonces alberga un montón de especies que podemos disfrutar día a día hoy. Pero lo curioso es que lo podemos ver a cualquier hora del día, o sea, se ve y a corta distancia. Eso es, mucha gente nos dice, ¿hace falta prismáticos, hace falta telescopios? No hace falta. Un paseo, un simple paseo por la senda de los almendros, paralelo al río Duero, donde ya ves que podemos tocar el mismo agua, hace que puedas disfrutar de las aves que viven aquí, incluso solo el sonido. Fíjate que ahora mismo estamos oyendo herrerillos y no les estamos viendo, pero se disfruta mucho de ellos. Oye, supongo que aquí en Castronuño debéis tratar muy bien a las aves, porque algunas de ellas no han ido, se siguen quedando en la reserva natural. Que se quedan, eso pasó con los cormoranes. Empezamos a ver que empezaban a anidar, que empezaban a traer palos en los años 80 con Joaquín Sanzuasti y al final tenemos una población residente enorme. Si te preguntara por el reparto de esta película de la naturaleza, ¿quiénes son las estrellas principales? Hombre, el ave estrella es la garza imperial porque necesita el carrizal para vivir. Y luego tenemos aves tan vistosas pues como el martín pescador, las garzas reales, el aguilucho lagunero y pequeños pajaritos como ahora en invierno grandes bandos de mitos, de herrerillos, de pico picapinos, o sea, hay un abanico gigantesco para disfrutar de estas aves. Cuando llegan a ver el espacio natural, ¿empiezas por aquí siempre?
Hombre, el punto base, el punto de encuentro es la Casa del Parque y desde ahí, si el visitante quiere, puede acordar una visita guiada por la senda de los almendros que va paralela al río Duero y bueno, tiene distintos miradores, uno de ellos es este, acompañados por el telescopio y un monitor que les hace de guía. La ubicación de la Casa del Parque es impresionante, Es ¿no? impresionante, ya solo la Casa del Parque es un mirador excepcional, está en La Muela. ¿Sigue estando en La Muela? Eso es, en el mirador de La Muela, que el país... Yo siempre digo, no todo lo que se ve desde aquí es reserva natural, porque se ve hasta Toro, pero se ve gran parte de la reserva natural. Desde ahí se puede explicar todo el funcionamiento de este entorno. Subimos a la población para conocer el centro de interpretación de este espacio protegido. Aquí es donde los visitantes descifran los valores de la Reserva Natural de Castronuño. Cristina, si no utilizásemos la misma fórmula didáctica para los niños, los mayores no nos enteraríamos, ¿eh? Nada, cualquier actividad que propongas, cualquier recurso que preparemos dedicado a los niños, que nos visitan un montón, luego es aprovechado con mucho gusto por familiares, grupos de amigos de todas las edades. Cuando decidiste estudiar agrícolas y ambientales, ¿en algún momento pensaste que ibas a trabajar tan cerca de casa y del Duero? No me lo imaginaba. Hombre, era una probabilidad, pero bueno, he tenido mucha suerte. Me considero muy afortunada de trabajar en algo que me gusta tanto y tan cerquita de casa. Muy bien. Teniendo en cuenta que has vivido desde el inicio, desde el año 2005, ¿cómo han vivido? ¿Cómo respondieron los habitantes del entorno y los de Castronuño en particular? Bueno, voy a empezar por los de Castronuño. Los de Castronuño, las personas de los galdarros, yo creo que lo consideran como algo propio. Lo quieren mucho, lo respetan, lo difunden como algo propio y eso es lo mejor. La verdad es que es muy querido. La Reserva Natural, además de Castronuño, también está implicado Pollos, Tordesillas y Torrecilla las personas incluidas dentro de la Reserva Natural lo respetan y lo disfrutan. No sé, muy bien valorado. ¿Qué es lo que les contamos a los visitantes en la Casa del Parque y de qué manera? Hombre, primero es que las personas que vienen por primera vez lo consideran un oasis, ¿no? Es que estemos dentro de la provincia de Valladolid y que se encuentren en Castronuño, este entorno, lo primero es que se asombran un montón. Entonces, cuando les cuentas que el Carrizal es la zona de máxima protección, qué pueden encontrar, qué se ve desde la senda de los almendros, la cantidad de aves, que puede ser para personas que se están iniciando, para los que se quieren dar un simple paseo por la naturaleza, pues les intentamos dirigir, ¿no? Organizar su visita. ¿Y los podemos ver en tiempo real o no funciona lo del tiempo real? Nada, todavía no funciona. Es magnífico, ¿no? Porque es la oportunidad de ver en tiempo real lo que está pasando allá abajo. Eso es, tenemos una cámara que retransmite en directo desde una laguna y nos permite identificar qué aves hay, además hablando, como estamos tú y yo ahora, no callados cuando tenemos que estar al aire libre, tenemos que bajar mucho la voz para que las aves no se asusten, pero la cámara en directo nos permite hablar, ver las diferencias, pero bueno, lamentablemente ahora no funciona. Cuando le cuentas a tu niña las aves que hay por aquí, ¿le pones el mismo énfasis que me lo cuentas a mí? Pues fíjate, imagínate, contándoselo a mi hija, el sueño ya cumplido al 100%. ¿Te gusta lo que haces? Me encanta. ¿Por qué? Pues porque es mi vida. Yo creo que vivir en un pueblo pequeño, disfrutar de la naturaleza día a día, no como forma excepcional, sino el día a día, es algo para valorar y es calidad de vida. ¿Sigue Enrique de alcalde? Sigue, ahora lo conoces, pues sí. Ahora lo voy a ver. Salimos del centro de interpretación para ir en busca de Enrique, alcalde de Castronuño. Él nos espera en uno de los miradores que permiten que los turistas disfruten del mayor atractivo de la localidad,
la panorámica sobre las riberas del Duero. Enrique, ¿cuántas veces has dicho que en tu pueblo el Duero hace la curva más bonita de todo su recorrido? Infinidad de veces. Creo que me llaman pesado allá donde voy cuando hablo del río Duero, de Castronuño y de todas las cosas a destacar que tiene este pueblo. Bendita la presa y la energía, porque nos permitió embalsar algo que hoy es un espacio natural. La verdad es que sí, la construcción del embalse ha creado aquí un entorno que, bueno, podemos decir que es paradisiaco. Yo siempre digo que, bueno, el agua es fuente de vida, por lo cual Castronuño es un lugar lleno de vida. Hablando de vida, ¿de qué vivís los galdarros? Que así pues llamáis en Castronuño, ¿no? Bueno, pues como los de todo el medio rural de Castilla y León, de la agricultura, algo de ganadería, del sector servicios. Es un pueblo en el que hay absolutamente tiendas de todo prácticamente. Y bueno, pues últimamente del turismo, porque se está promocionando mucho, viene mucha gente a visitarnos a raíz del parque natural y hay alojamientos rurales, hay una piscina que la verdad es la mejor piscina de la provincia, diría yo. Además, Sí, el complejo acuático Gran Florida. Alcalde, además del censo de habitantes, en vuestro caso, este término municipal tiene censo de aves. Así es. Están catalogadas pues cientos de especies de aves en esta zona que a lo largo del año anidan o pasan por aquí en su viaje hacia tierras más cálidas. Pero Castronuño no ha perdido tampoco ese ADN de viticultura y de vino que ha tenido siempre, ¿no? Castronuño es un lugar que está lleno de bodegas, el subsuelo de Castronuño está totalmente excavado, bodegas de las cuales muchas originariamente se hicieron para hacer vino y bueno, a día de hoy todavía se sigue elaborando vino en ellas. Hay varios pequeños elaboradores que elaboran vinos de gran calidad. Pero no todas las bodegas que tenemos en Castronuño tienen un principio vinatero, porque muchas de ellas son de origen medieval, de cuando hubo aquí una fortaleza en la Edad Media que estaba llena de túneles por abajo. Luego veremos una de ellas. Teniendo en cuenta que la recreación histórica hace que vosotros mismos representéis una página del libro de vuestra historia, ha ido muy bien. ¿Cuándo vais a recrear aquel pasado en el que los habitantes de tu pueblo de Castronuño se dedicaban a pescar y se alimentaban con los peces del Duero? Hasta hace unos cuantos años la gente podía vivir del río y de hecho vivía del río. Iban a pescar desde Herreros hasta Fresno de la Ribera. Cuando llegaban a Fresno de la Ribera subían la barca al tren y venían vendiendo todo el pescado que habían recogido del río. Esa será una recreación histórica para algún día, ¿no? Sería una buena recreación. Lo bonito es esa recreación de vuestra propia historia. Cada segundo domingo de agosto en Castronuño hacemos una recreación de los hechos que acontecieron a finales del siglo XV tras la Guerra Civil Castellana por la sucesión al trono de Isabel la Católica y Juana la Beltraneja. En ella recreamos el asedio que sufrió Castronuño durante 11 meses y que acabó como consecuencia con el derribo de la fortaleza y el castillo que se levantaba frente a este paraje. Y ahí participáis todo el pueblo. Pues hay unos 100 actores del pueblo y la verdad es que es una experiencia muy bonita porque hace que la participación es fundamental para la vida de un pueblo. Cuanta más gente participe de un acontecimiento, mejor son las relaciones entre los vecinos. El alcalde nos quiere enseñar algo insólito.
pero para conocerlo tenemos que penetrar en las entrañas medievales de Castronuño. Para ello tenemos que pasar por la bodega de Salva, quien nos abre la puerta a los túneles y a las joyas geológicas subterráneas de la localidad. Alcalde, ¿estas son las entrañas de Castronuño? Así es, estamos en el subsuelo de Castronuño y estamos en uno de los túneles que los vecinos de Castronuño excavaron en el siglo XV para defenderse de aquel asedio que sufrieron, que duró 11 meses, y a través de estas excavaciones buscaban salidas al exterior para preparar emboscadas al enemigo, al atacante, y para entrar y salir sin ser vistos. No me digas que esto Salva lo ha tenido en silencio y en secreto durante mucho tiempo. Pues sí, la verdad es que Él ni lo sabía. Lo hemos redescubierto hace unos pocos años. Había una leyenda en Castronuño que era que la bodega de Salva cruzaba el río. Salva, hace unos pocos años, limpió un trozo de estos túneles que estaba lleno de tierra hasta estas alturas, por los que solo algún valiente había pasado arrastrándose, y la leyenda era que cruzaba el río. Y la verdad, no lo cruza, pero sí que llegamos a estar muy cerca del río en la última parte del túnel, que nunca acabó de salir a la luz, a la superficie. Se para ahí al final. Se para, pero hay muy poca distancia hasta la ladera del río, desde donde... ¿Tenéis constancia de que existen más túneles dentro de lo que es, porque hay parte de Castronuño con su queso Gruyère, está lleno de bodegas subterráneas? A la bodega de Salva se entra y es cuando da acceso a estos túneles. ¿Hay más túneles de estos en Castronuño? Tiene un montón de túneles como este, ninguno tan bien conservado como este. Quizás el que toda esta zona haya estado siglos tapada ha ayudado a que se haya conservado como hoy lo podemos ver, pero sí que hay bastantes más túneles de este estilo, más grandes, de otra manera, pero sí que hay bastantes túneles. Intuyo que en un futuro esto se va a convertir en un producto turístico, en una zona visitable de las entrañas de Castronuño. Pues la verdad es que es algo que a mí me encantaría que todo el mundo que viniera a Castronuño pudiera ver estos túneles. La verdad es que por motivos económicos no podemos tener todo este legado histórico como a nosotros nos gustaría, porque de alguna manera lo estamos redescubriendo ahora mismo. Siempre, años atrás se ha vivido muy a espaldas de todo esto y ahora mismo es algo que se le está dando gran valor, porque todo lo que nos queda de aquella época del siglo XV, de cuando aquí había una fortaleza y aquel castillo, se encuentra en el subsuelo. Nos dirigimos ahora a la casa de María José Celemín, escritora y empresaria de turismo rural. Con ella conoceremos el contenido de su última novela y su defensa de las mujeres afroditas. María José ha apostado por su pueblo y se ha convertido en una defensora de la cultura ecológica.
María José, ¿en algún momento pensaste cuando eras una niña y correteabas por las calles de tu pueblo de Castronuño que terminarías abriendo casa y escribiendo en tu pueblo? Pues mira, Javier, recuerdo, ¿sabes? Cuando venía por aquí, en concreto por la calle Real, en bicicleta, que tendría pues unos 13 años, y venía aquí y estaba mi abuela rezando. Y entonces aquello lo recuerdo como... Abuela Vale. Mi abuela Vale, ¿no? Que es, esta casa era donde vivía ella. Cuando se alojan los viajeros, siempre les digo, llegáis a un sitio que tiene algo de sagrado, con una especie de conventual. Los que trabajamos aquí siempre digo, poned una especie de energía como si fuera un convento, porque hay un espíritu que protege. Y recibo al viajero como si fuera a la antigua usanza, para que, haciendo una oración al principio y una oración al final, para que se sientan protegidos. Ese fundamento, esa forma de entender la vida, de tu filosofía, ¿es el que se traslada al alojamiento rural? Efectivamente, no es un alojamiento, es un alojamiento rural, pero que tiene ese espíritu. Te estaba diciendo antes, cuando venía con 13 años, y con 13 años todavía uno guarda ese verdadero ser, como lo dicen los americanos, el true self, que luego cuando te vas haciendo mayor y la cultura y la gente, como dice Shefari Sabari, pobrecito de ti, te van engañando y te van diciendo quién eres tú, pero realmente tú sabes en tu interior que eres otra persona. En tu novela, El dios de las praderas verdes, hay una parte, no sé si autobiográfica, pero en esas praderas verdes ¿caben los carrizos de la curva más bella del Duero que está allá abajo? Pues mira, Javier, el primer capítulo, la primera parte, es todo una descripción de la reserva natural. Me iba a la reserva natural, hacía observaciones por la mañana, por la noche, y el reto como escritor es buscarlo, ponerlo técnicamente y luego buscar el recurso literario, el recurso estilístico para que el lector que lo está leyendo vea exactamente lo que tú estás transcribiendo. Te voy a hacer una pregunta que podría habértela hecho el año pasado, durante el 5º centenario de Santa Teresa, pero cuando interviniste en el primer Congreso Mundial Teresiano y defendiste la similitud entre el Olimpo, las diosas de la mitología griega y en especial de Afrodita, con Teresa de Jesús, ¿qué cara pusieron los del Carmelo? Pues mira, Javier, precisamente el presentar a Teresa de Ávila desde la perspectiva del arquetipo griego femenino de Afrodita, que era la diosa del amor y de la belleza en el Olimpo griego, ponemos esa luz dorada sobre los dones de los demás y les hacemos florecer. Somos mujeres que nos involucramos de forma intensa y apasionada en procesos creativos. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la sociedad patriarcal, la mujer Afrodita tiene un impulso sexual mucho mayor que el resto de los arquetipos de mujeres. Y todo esto lo comentaste hablando de Santa Teresa en las conferencias. Entonces, Javier, siempre digo que Teresa de Ávila ha venido desde el siglo XVI al siglo XXI para decirme, María José, tienes que dar este mensaje a esta sociedad que todavía sigue siendo patriarcal, para decirles que no es la mujer tentadora, sino que es una mujer que tiene una serie de cualidades creativas que son muy necesarias en esta sociedad. Javier, ¿cómo cambiaría la configuración de las ciudades, de los pueblos, si los arquitectos fueran mujeres? Afrodita. Estoy convencido. Y los escritores también cambiarían, porque eres la primera escritora que introduces tu voz con música y ritmo para leer lo que escribes. A raíz de la conferencia que hacemos, donde recitamos, hago de rapsoda, pienso siempre que con la palabra hablada se puede convencer de una forma intelectual, más o menos, o transmitir un mensaje, pero la música incide en recovecos del alma. Hablando de mensajes y aparcando la literatura, hay un mensaje ecológico, hay un mensaje verde, hay un mensaje de defensa de lo natural. La revista Ecología Espiritual, tus apariciones en prensa, tu defensa de los productos ecológicos. ¿Esto de dónde viene? Pues mira,
Esto es una buena pregunta, Javier, porque uno de los motivos que escribí también en el libro, que era preguntándome ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que yo vi de niña, ¿no? Cuando tenía 13 años y venía inmaculada, ese Dios del amor, de la empatía? Y otro de los motivos es hay una medicalización exagerada por parte de la medicina actual, pero no solo en España, en todos los países, para resolver los problemas. El dolor, el sufrimiento humano no se puede resolver con una pastilla, sino que el hombre tiene que mirar más adentro de sí mismo, que era donde decía Teresa, Dios vive en el centro de ese castillo interior que es el alma. ¿Y qué es lo que propones? ¿Que cambiemos la alimentación? Justamente me ha llevado a entender que en estas sociedades occidentales modernas están demasiado mirando hacia lo material y que una vuelta hacia nuestros místicos, hacia lo que decía Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, el mismo Ibn Arabi, no sería mala idea. Ese hombre que está integrado en la naturaleza, que es humilde, que se siente en sintonía con el universo. Una de las cosas, antes de escribir la novela, yo decía, qué frío, qué vacío. Y esa es la explicación del por qué defiende los productos ecológicos. Los productos ecológicos porque creo que el hombre que está integrado en la naturaleza está defendiendo su territorio, está cultivando lo local y vivimos en una sociedad en la que los grandes monopolios están impidiendo todo esto. Desde luego eres polifacética, tienes muchísimas lecturas. Una de ellas, cualquiera que curiosee en internet con tu nombre, se percata que una niña, aquella niña de Castronuño de la que tanto hablas, terminó pasando por las calles de Nueva York y subiendo las escaleras que suben las actrices y los actores más famosos del momento. Bueno, llegó un punto, 27, 28 años, dije, yo necesito tener más escenarios de los que he visto, porque hay una serie de cualidades, y esto de un modo intuitivo, que hay dentro de mí y que yo quiero ver, y necesito ver esos escenarios. Y recuerdo que terminé un máster y le pregunté a un profesor, mira, me gustaría ir a un sitio donde hubiera muchas cosas muy variadas. Terminaste el máster de Dirección de Empresas después de haber Administración de estudiado Empresas, Derecho en la Universidad de Valladolid. Terminaste Derecho, haces un máster de Administración de Empresas y llega el momento que decides cambiar escenarios. ¿Trabajaba como asesora fiscal? Sí. Y entonces dije, aquí hay algo que dentro de ese verdadero ser que me está susurrando en el interior no funciona. Y dentro de esa intuición aparecí en Nueva York y la verdad, Javier, que viví el verdadero sueño americano. Pues ahí estuve, me admitieron en el Actors Studio sin saber no mucho inglés. Estás hablando de donde se forman las donde actrices. se forman los mejores, donde Claro. estuvo Marilyn Monroe cuando subía por las escaleras, no me lo podía creer y la verdad es que aprendí el método de la sustitución de Lee Strasberg, que es muy interesante y que me ha servido ¿En qué luego en la consiste el vida. método de la sustitución? La sustitución mental es a través de la concentración y la relajación poner imágenes mentales para los actores, para cuando van a entrar en escena, vivir las escenas de un modo real. Basándonos en la teoría de la sustitución mental, si tuvieras que explicar o animar a un actor o una actriz que lo practicase tratándose del paisaje de tu pueblo, ¿cómo lo describirías? Se lo dibujaría lleno de brillo, como si fuera el paraíso, porque una de las misiones que tengo ahora, Javier, es construir el paraíso en la tierra y el paraíso dentro de uno mismo. Y siempre digo, me he quedado aquí en Castronuño no por casualidad, sino porque ese Dios de las praderas verdes que yo he visto en el brillo del Duero es el que yo tengo en el corazón. ¿Cómo se llaman?
tus 2 casas rurales en Castronuño, en tu pueblo. En la que estamos es Beautiful Alamedas, Javier, es la casa de una Afrodita. Y la otra es Alcauzar, que en árabe significa la abundancia, y precisamente fue por la abundancia del Duero, por la abundancia de exuberancia que tenemos aquí en Castronuño. Somos unos privilegiados. Un guiño a la Alhambra, en tierras de Valladolid. Y además es bioconstrucción, está pues hecha con materiales sostenibles y está inspirada en la Alhambra con fuentes árabes. Y bueno, ese ruido del agua es ecología espiritual, el hombre integrado que puede venerar la creación por los viejos caminos. Un placer. Hace un cuarto de siglo, su padre, Julio Hernández, comenzó a producir quesos con la leche de su propio rebaño. Ahora es él quien lleva las riendas de la explotación ganadera y de la quesería familiar. Diego nos espera junto a sus ovejas. Diego, hace 20 y muchos años conocí la quesería que fundaron tus padres, donde elaboraban y curaban quesos con la leche de sus ovejas. ¿Sigue siendo igual todo? Todo igual, seguimos transformando la leche de nuestra propia ganadería para buscar el máximo de calidad. Es lo que siempre han buscado mis padres, tener un queso de máxima calidad. Por eso seguimos llevándolo todo en familia. Tú lo llevabas ya en el ADN, porque de chaval estudiaste agraria, estuviste en la Santa Espina y sabías que al final te ibas a hacer cargo de la explotación. Por eso fui a la Santa Espina, para prepararme un poco más y para seguir adelante con el proyecto de mis padres. Un proyecto que consistía entonces en cerrar el círculo completo, la agricultura, la ganadería y la transformación del queso. Correcto. Sigue igual. Igual, seguimos con las tierras, produciendo cereales y forrajes para nuestro ganado y luego el ganado cuidándole lo mejor posible para sacar la mejor leche posible para hacer el queso de gran calidad que hacemos. ¿Esto es lo que tú querías? Sí, por eso me quedé aquí. Y lo tienes claro. Clarísimo. Aquí seguimos, a la batalla. Es duro, ¿eh? Ya, es duro y muy sacrificado. Todos los días suena el reloj y no ha amanecido. ¿Y cuántas son ellas? Unas 400, para entretenernos. Muy bien. No comprar la leche para hacer los quesos, ¿no? No, supongo. No, ese es un factor que siempre tuvieron claro mis padres. Solo se elaboraba leche en nuestra propia ganadería. ¿Dónde anda Julio, tu padre? El jefe, pues en la quesería, allí haciendo trabajillos, así. Oye, es un placer verte. Igualmente, Javier. Hasta otra. Venga, hasta luego. Hasta luego. Dejamos la compañía de Diego para acercarnos a la quesería. Allí nos espera Julio, en la pequeña tienda de quesos donde están los recuerdos de todos estos años, en los que su queso de oveja de Castronuño se ha convertido en un referente de la oferta agroalimentaria del Duero. Julio, me alegro mucho de verte. Y yo también, porque es para mí un agrado muy grande el verte aquí. Lo creo. Oye, hace, no sé, creo que 25 años, un poco más, te hice una pregunta, te la voy a volver a hacer ahora. Te dije, ¿eres agricultor y ganadero a título principal? Sí, sí, lo soy. ¿Tienes claro lo de convertirte en maestro quesero? Sí, sí. Te duró, ¿eh? Me duró la cosa. Nosotros, como sabes, recuerdo muy bien aquella reunión que tuvimos, llevamos 28 años elaborando queso. Nosotros básicamente siempre hemos sido agricultores y ganaderos de familia. Las ovejas era cosa normal en mí cuando yo era un crío, viendo el manejo de los pastores y tal. Y eso marca. Siempre he tenido ese arraigo ganadero, esa inquietud por la ganadería, porque me ha gustado, va conmigo en mi forma de ver el campo, de ver la naturaleza. Pero no todos los de tu generación se quedaron en una ganadería, se quedaron en Castronuño, se fueron. No, ha habido muchos que se fueron porque, bueno, pues han visto otras inquietudes, no han tenido esta cosa que yo he percibido siempre de la naturaleza. Y, bueno, pues lo que sí he tenido ha sido una cosa clara, y es la oveja que da cierta esclavitud, no solamente a quien anda con ella, sino a toda la familia. Pues debe ser rentable para poder
merecer la pena el tenerlo. Entonces nosotros, y digo nosotros por mi mujer y yo, en el año Sagrario, en el año 88 vimos de que había que plantearse si merecía la pena esta esclavitud que tiene la ganadería ovina de leche o no. Y lo llevó, claro, a la cuestión económica. Entonces, lo que vimos es de que había que hacer la transformación del producto para que mereciera la pena económicamente. Y en el año 89 teníamos ya la licencia municipal para elaborar la primera quesería, que era una quesería pequeña, una quesería de arranque. Ha pasado un cuarto de siglo, Julio, y vosotros decidisteis transformar, que era lo que entonces se decía, hay que transformar para que se haga el círculo de la transformación completo. ¿Mereció la pena? Sí, porque a través de ello nosotros hemos conseguido los dos objetivos que nos impusimos en aquel momento. Los dos objetivos eran, primero, tener una ganadería rentable. Nosotros eso lo hemos conseguido a través de la elaboración del queso. Y por otro lado, conseguir un queso de calidad. Y eso también está conseguido porque, de hecho, pues, tenemos un reconocimiento a la calidad. Hemos obtenido premios como, por ejemplo, el premio Cincho de Plata en el año 2002. De los primeros y de los últimos. Exactamente. Y ahora, recientemente, este año pasado, en octubre, hemos obtenido otra vez el premio Cincho de Plata al mejor queso curado, y cosa que nos, naturalmente, enorgullece mucho debido a que ha habido 1088 muestras y 12 países, aparte de España, en la competición. Y todo eso sin abandonar la agricultura. No, por supuesto. Nosotros nos sentimos sobre todo agricultores y ganaderos. Básicamente agricultores y ganaderos. El que tengamos delante esta tabla quesera tiene su significado. ¿Es verdad que a ti te marcó? Esto era de mi abuela Felicidad. Yo cuando era un chico le veía, y estoy hablando ahora de últimos de los años 50, la veía hacer queso en esta mesa quesera. Y entonces eso marca, eso se queda. Yo jugaba alrededor de mi abuela, con el suero, con tal, luego me hacía el requesón que me sabía a gloria, que era la merienda de las tardes. Tu hijo Diego sigue en el mismo camino. ¿Cómo lo ves? ¿Qué futuro tiene? Yo le veo futuro porque, siguiendo en lo que hemos comentado anteriormente, pues se lo puede llevar a cabo. De hecho, también se preparó, fue a la Santa Espina. Y le veo futuro porque además aquí sucede de que la sociedad cada vez valora más el tipo de producto que hacemos nosotros, es decir, el queso natural, el queso que no lleva ningún tipo de aditivo y que se diferencia del industrial. ¿Qué futuro ves al medio rural? ¿Qué futuro ves a la ganadería de ovino? ¿Qué futuro ves al queso y a tu pueblo, Castronuño? La ganadería a corto plazo la veo un futuro poco bueno debido a que hay una crisis ahora de precios enorme. Ese futuro puede a largo plazo arreglarse, pero a corto plazo, desde luego, esto tiene una solución poco buena. El medio rural, pues el medio rural yo veo, en cuanto a población sobre todo, de que los pueblos se están despoblando y es muy difícil que se corrija esto debido a la falta de actividad. El gran problema de los pueblos es la falta de actividad. Los jóvenes no tienen trabajo y naturalmente tienen que ir donde le haya, a la ciudad o donde le haya. Esto es muy difícil de arreglar porque la agricultura y la ganadería también, el camino que lleva es que cada vez tiene una tecnología superior y esto va en detrimento del empleo. ¿Que se pueda arreglar en el futuro? Pues yo aquí, y más estando en Castronuño, mi pueblo, lo que veo es de que este pueblo sí tiene alguna posibilidad que otros pueblos no lo tienen con el espacio natural. El espacio natural puede ser que algún día dé puestos de trabajo, que se crea una infraestructura que sea capaz de llamar a un turismo que hoy todavía no tenemos, pero ahí te voy a decir, Javier, una cosa que es mi sentir, y es que este pueblo todavía no ha creído en el espacio natural. Ese es el principal problema que veo yo. Pero tiene esa posibilidad, otros pueblos no lo tienen. El espacio natural es una cosa que Castronuño debe de mirar hacia él. Tú todavía eres muy joven, pero ya has corrido lo tuyo. Después de todo este tiempo, de no haber sido agricultor, ganadero, quesero, y haber nacido en Castronuño, ¿dónde te hubiese gustado haber vivido y a qué te hubieses dedicado?
Pues fíjate, eso no me lo he planteado nunca, porque he estado muy a gusto y muy convencido del oficio que tengo. He estado muy convencido. Yo cuando, por ejemplo, he salido a pastorear con las ovejas, yo en el campo me siento muy a gusto, porque estoy en la naturaleza, y la naturaleza y lo natural es lo que me gusta. Y por eso hacemos este producto siempre natural al 100% y estamos, bueno, pues completamente convencidos de lo que hacemos en el día a día. Dejamos la quesería para acercarnos al obrador del joven pastelero Catacho, que ya es conocido en todo el entorno por sus novedosos pasteles, dulces y turrones. ¿José o Catacho? Catacho, todo el mundo me llama Catacho y es el apodo de mi abuelo y que luzco a mucha honra y todo el mundo me llama Catacho por toda esta zona. ¿Y Chocoreto por qué? Chocoreto porque significa chocolate en japonés, no como se escribe, pero sí como se dice. Y como me gustó tanto la palabra, dije, ¿y por qué no? Así empezó, con detractores, porque empezaron, oye, como en Castilla lo ponen euskera, y yo había vivido siempre en Bilbao, y en vasco, decían, en vasco, y no lo ponen en castellano. ¿Y era japonés? Y era japonés, y no lo entendí. Entonces, bueno, pues así empezó un poco la historia. ¿Y por qué empezó la historia de tu obrador y Castro Nuño? De un tanto, un poco, yo tuve 2 bares en Alaejos, acabé de la hostelería, y cuando la hostelería de copas estaba en decadencia, pues dije, hay que dar un golpe. Y empecé con esto de la pastelería. Un momento. Sí. Empezaste con lo de la pastelería, hace algunos años. Tu abuelo no era pastelero, no desciende de familia de pasteleros, pero aprendiste muy bien, sí, porque en poco tiempo has logrado ser una referencia a la pastelería en la provincia de Valladolid. Sí, señor. ¿Quién te enseñó a ti? El número 1, el maestro de maestros. Yo me gusta hablar, cuando hablo de este señor, en verdad me enseñó su hijo, pero me gusta hablar del padre, porque el padre, que es don Santiago Pérez, soy de las personas que me gusta decir que ese hombre, cuando nació, el molde se rompió y ya no ha vuelto madre que vuelva a parir nadie como ese en el mundo de la pastelería. Es un referente a nivel mundial, ¿vale? Seguramente Santiago Pérez te estará viendo en León ahora mismo, y de sobra, lo sabemos muchos, que gracias a él hay una cantera de magníficos pasteleros en Castilla y León. Oye, no solo en Castilla y León, ¿eh? Y en toda España. En toda España. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que haces? Bueno, pues un poco de todo. Hacemos cosas vanguardistas, pero sabiendo dónde estamos. Vale, aquí no puedes hacer un pastel y lucirte mucho porque luego lo tienes que cobrar. Y es difícil. Al final esto es un pueblo. Pero te lo curras, ¿eh? Sí, sí. Te lo curras. Todo esto es lo que vendes en el Obrador. Esto y muchas cosas más. Y en la tienda de Castro Nuño. De Castro Nuño. Unos de los productos, de los bollos típicos de Castro Nuño, también. Los productos más significantes, para mí, no será el más vendido. Son los bollos de mi tía Petra. ¿Vale? Los bollos de mi tía Petra, ¿por qué? Son mantecados. Sí, son mantecados. Son unos bollos de aceite, pero por un elemento intangible. El sabor está muy bien, lo que tú quieras. Pero yo recuerdo cómo a sus 92 años mi tía me enseñó a hacer los bollos, ¿vale? Y eso es al final lo que transmito a la gente cuando los vendo. Y el elemento intangible es el que de verdad me gusta. ¿Y tienes algún pariente en Gijona que te enseñara a hacer turrón? No, pero también aprendimos. El turrón bien, ¿no? Sí, sí. El turrón de Castro Nuño lo conocen en todas las riberas del Duero. Sí, señor. El turrón de Castro Nuño empezamos haciendo una pequeña producción. Al año siguiente hicimos más. Y esto pues va creciendo pues cada vez más. Oye, además de estar en el Obrador de Castro Nuño, además de tirar de tus pasteles, de hacer el reparto, ¿te queda tiempo para ir a enseñar pastelería a muchos sitios? Sí, además es que es muy gratificante. Es muy gratificante. Yo, cuando aprendí pastelería, vi con la pasión que me la enseñaban. Y esa misma pasión es la que yo transmito a mis alumnos. Catacho, ha sido un placer estar en tu Obrador y comprobar que la fama que tienes te la mereces. ¿Cómo te ves dentro de unos
¿Cuántos años? ¿Una década? Yo quiero que esto vaya más. Tengo pues cachitos de cosas que quiero ir haciendo poco a poco. Tengo sueños, cositas que yo creo que no muy tardando llegarán a cabo. ¿Seguirá ese horno en Castronuño o lo encontraré en una ciudad próxima? Mira, a mí me gusta decir que Castronuño me vio nacer como pastelero, pero no sé si me verá morir. Pero vamos, está claro, que está bien. Natural. Llegamos al final del programa con la sensación de haber descubierto otra cara del gran Padre Duero y confirmar que la curva de Ballesta, más caudalosa y bella, está en Castronuño. Ahora sois vosotros quienes podéis comprobarlo cualquier tarde de estas. Hasta la próxima semana.